Si no las tapo. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Vamos a iniciar ya con el penúltimo escalón. El amor fraternal. El amor fraternal es uno de los distintivos más importantes de la vida cristiana. Tan importante es el amor fraternal entre nosotros que sin duda sin él no se puede vivir verdaderamente con plenitud la vida en Cristo. Imagínense en lo individual ahora cuánto más importante tenga que ser en la comunidad, en la iglesia. Nuestro Señor anhela que su iglesia abunde en este amor filial, los unos para con los otros. Para ello, respecto a este mismo amor, nos ha puesto el ejemplo. Nos ha dado Él con su vida la visión de su propósito y hasta nos ha dado precisamente el mandato, calificándolo de un nuevo mandamiento. Es el Señor ha marcado un énfasis al amor entre los hermanos, porque Él sabe de sus ricos y múltiples beneficios. Por eso a través del apóstol Juan, que de alguna manera pues se conoce o ha sido llamado el apóstol del amor, nos habla aquí acerca del amor fraternal y nos invita a considerar algunos aspectos acerca de él. Por eso es importante que cada uno de nosotros vayamos entendiendo la definición y entendamos nosotros mismos qué es el amor fraternal, qué es ese afecto fraternal, ¿sí? Que de alguna manera pues se nos pide o de alguna manera se demanda de cada uno de nosotros. Es importante que podamos definir este título para poder entender toda la explicación que nos va dando, el por qué, cómo es que el apóstol Juan nos escribe la gran importancia. Así es que, pues, el amor fraternal, el afecto fraternal, viene esta palabra, o nos ayuda a entenderla, esta palabra, Filadelfia. Esto nos ayuda a nosotros a entender un poquito más el significado, porque se define o se compara con dos palabras, filas, que significa amado, amar o el que ama, y ya la segunda palabra, delfias, que significa hermano, compañero en la fe, compatriota, y algunas veces hasta se define también como marido. Entonces, nos ayuda a nosotros a entender un poquito en cuanto a el amor que se siente, que se manifiesta por un hermano, por alguien que no es de sangre, que no es mi hermano en la sangre, sino es mi hermano en la fe. Ahí es donde a nosotros pues nos lleva la definición de este amor fraternal. Por eso el apóstol Juan, pues él mostraba y se encarga de ayudarnos a entender cuando él escribe y nos va mostrando poco a poco y con diferentes conceptos lo que es el amor fraternal, porque es importante y cómo poderlo llevar nosotros a cabo. Por eso él empieza mostrándonos. Lo primero que nos muestra es que el amor fraternal es un rasgo distintivo del nuevo nacimiento. Entonces, ya cuando va centrando la idea el apóstol Juan en cuanto al amor fraternal, lo va haciendo muy característico e importante. Pero el hecho es cómo él va escribiéndonos en esta lectura que tuvimos ahí en Primera de Juan, capítulo 3. Fíjense bien los versos 9 y 10. Cómo precisamente va mostrando que el amor fraternal, el afecto fraternal es un rasgo que es característico, ¿sí?
o que lo muestran aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo. Entonces, aquí ya uno puede ver, a veces uno dice, bueno, pues es que él fue bautizado, pues ya es cristiano, pero realmente estamos viviendo ese título. Entonces el apóstol Juan nos dice, pues aquí lo vamos a ir mostrando, ¿sí? Es característico el amor fraternal, aquel que haya nacido de nuevo. Por eso dice el apóstol ahí en los versos 9 y 10, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, ¿sí? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces él dice en el verso 10, por eso en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces aquí el apóstol Juan está hablando de ese nuevo nacimiento, de esa nueva entrega hacia Dios, hombres y mujeres que han nacido para Dios, de Dios, que han aceptado ese regalo que viene de parte de Dios. El apóstol Juan hablaba y decía cuando escribe en el Evangelio, en el capítulo 1, versos 12 y 13, decía el apóstol Juan, mas a todos los que le recibieron, cuando va explicando acerca precisamente del Señor, de su venida, del regalo que Él nos da, entonces él nos va mostrando y dice, sí, Él vino con un propósito. Los suyos, a los que realmente, o valga la expresión, ¿no? A su casa, pero su casa no lo aceptó. Entonces, bueno, abrió la opción, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, dice en su nombre. Entonces es muy específico, ¿se fijan? Cuando el Señor estuvo aquí y, por ejemplo, la mujer que venía, que no era del pueblo de Israel y venía a pedir ayuda, el Señor le dijo, yo he venido a los de mi casa, ¿sí? Y entonces ella no les decía al Señor, no le puedo dar pan o lo que yo traiga a los perrillos. Y aún la mujer decía, bueno, pero también nosotros que no somos de la casa, también pues nos conformamos porque creemos, porque tenemos esa necesidad y aunque sean las migajas, con eso nos quedamos. Entonces, por eso el apóstol Juan, él ya dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, privilegio de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Por qué? Porque los judíos decían, es que yo soy del pueblo, entonces por linaje, por sangre, yo ya tengo la salvación. ¿Sí? Yo tengo ese privilegio porque soy del pueblo de Israel. Por eso el apóstol Juan empieza a recalcar, no porque sean engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto no procede del ser humano. Entonces aquí nos muestra cómo el apóstol Juan nos dice que ni la herencia sanguínea, ni los esfuerzos carnales, ni las buenas obras, ni la fuerza de voluntad que pudieran hacer, ni las riquezas, ni la religiosidad, ni las oraciones, intercesiones, promesas, sacrificios, mandas, ofrendas, nada podría darles lo que el Señor venía a darnos. ¿Por qué? Porque Él es el que lo da. Solo el hecho de obedecer. Por eso el apóstol Juan es muy tajante. A los que le recibieron, los que entendieron, aceptan y obedecen al mandato de Dios. Por eso el nuevo nacimiento es dado por Dios, no es por voluntad humana. Así es que las personas que han nacido de Dios, el apóstol Juan por lo menos nos muestra que deben de tener 3 características, como veíamos aquí en el pasaje que él nos muestra. No practican, decía, habitualmente o constantemente el pecado. Hay que tener eso muy en cuenta. A veces decimos, en el coritario, de hecho, ahorita que cantábamos,
estaba viendo el canto. Yo no me sabía el de Padre Santo, no me lo sabía. Entonces lo estuve buscando y todo. Y vi en la segunda estrofa, cuando habla de Jesús, en el coritario dice que nos libra del pecado, ¿no? Pero hay que pensar si realmente el Señor nos libra. Entonces, como que da ese pensamiento de que yo me acerco al Señor y ya no puedo pecar, ya estoy libre de pecado, ¿no? Y por eso veía el canto y estaba escuchando y la letra y empecé a buscarlo. Y efectivamente, nada más es que nos limpia. Y eso es lo que hace el Señor, nos limpia. Por eso el apóstol Juan nos decía que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la práctica es algo continuo, algo que se hace constantemente. ¿Pecamos? Sí, sí. Eso es algo con lo que luchamos todos los días. Por eso el apóstol dice, no aquel que no peca, sino aquel que no practica, no hace, no es parte de su vida el hecho de pecar, ¿sí? El que ha nacido de nuevo. O también dice aquel que practica la justicia y ama a sus hermanos. Entonces es interesante ver cómo el apóstol Juan coloca en un mismo nivel la práctica de la santidad, la práctica de la justicia y la práctica del amor fraternal. Son tres características, si ustedes se fijan, que son parte importante de que nosotros como creyentes, como nacidos de nuevo, tenemos que mostrar, ¿sí? Es algo que se tiene que practicar: santidad, justicia y amor fraternal. El apóstol del amor, hablando entre los hermanos, pues él les muestra y les dice, es una cosa distintiva, algo que caracteriza a los que son de Dios. Por eso el apóstol, creo que en el verso 10, la primera parte lo manifiesta muy bien. Él dice, en esto se manifiestan o son visibles o se caracterizan o cada quien, aunque no lo digan, pueden ser vistos, ¿sí? Estos se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay, creo que aquí el apóstol Juan no deja cabos sueltos, no deja huérfanos, ¿sí? Algo que nosotros tenemos que ver es que el apóstol Juan no deja huérfanos. O eres hijo de Dios o del enemigo, ¿sí? No hay más, no hay huérfanos. Entonces hay que poner y prestar mucha atención en ello. Algo que nosotros tenemos que ver es precisamente quienes somos hijos de Dios, entonces practican amor fraternal en nuestras vidas. ¿Cuánta razón tenía el Señor? Y él decía ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35. Y entonces él dice algo específico. Y él dice, en esto conocerán, ¿sí? O sea, se darán cuenta. Entonces, si se fijan cómo el apóstol Juan rescata este punto tan importante y nos lo traslada a nosotros para que entendamos las palabras del Señor cuando dicen, esto conocerán todos que sois mis discípulos, un aprendiz, un seguidor, alguien que está tratando de hacer las mismas cosas, siguiendo los mismos pasos que aquel hombre llamado el Cristo. ¿Cómo lo van a conocer? Dice, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, ve qué tan importante es el afecto o el amor fraternal. Y el apóstol Juan, pues es hablando precisamente del apóstol del amor. Pero también el apóstol Pablo no se queda atrás en este punto. Y él despliega el capítulo del amor, ¿no? El que habla de la preeminencia del amor.
Ahí en primera a los Corintios, capítulo 13, cómo despliega precisamente la gran importancia del amor. Y si lo podemos ver en todos los ámbitos, a veces nada más como que reflejamos el amor hacia la pareja, ¿no? El amor hacia una persona que yo estimo, pero el Señor no se limitó solamente a aquellos que son de mi interés, sino el Señor fue muy específico en cuanto al amor y decir, no eres nada más con aquel que tú consideras tu hermano, tu amigo o persona cercana. Cuando habla de prójimo, es todos. El apóstol Pablo por eso habla acerca de ello en este capítulo 13, en el verso 13. Y entonces el apóstol decía, permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, dice. Pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, a veces nosotros como que nos vamos un poquito más o pensamos que lo que hace la diferencia de los demás es nuestra fe en Cristo, nuestro credo, nuestro cuerpo de doctrina. Pero el apóstol Juan va mostrando que el verdadero o la verdadera parte que nos hace distinguirnos como cristianos es el amor fraternal. ¿Por qué? Porque fe puede tenerlo cualquier persona. Ustedes no sé si se han topado con alguna persona que tenga una fe genuina, pura. Y yo he visto muchas personas que no son creyentes, no son cristianas, pero tienen una fe, que a veces hasta da vergüenza, ¿sí? Porque tienen una fe en lo que creen bárbara. Depositan todo y son personas a veces muy sinceras, muy humildes, muy sencillas, pero con una fe inquebrantable. Por eso es importante que el apóstol Juan nos muestra cómo es que el amor va más allá del hecho de solamente creerle a Dios, porque si yo le creo, es lo que motivó, por ejemplo, al Señor a llegar hasta la cruz. Y lo pone como el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia en Filipos, lo pone de esa manera, en algo que tiene que estar también en nosotros porque es distintivo, es característico el amor que él sintió el Señor por todos, ese amor fraternal hacia nosotros que hizo que se entregara a la cruz, que llegara hasta el punto de ser obediente, de ser un siervo. ¿Sí? Entonces, por eso el apóstol Juan termina o de alguna manera cierra esta parte de que es característico de aquellos que han nacido de nuevo, cuando dice en la segunda parte de este verso 10 del capítulo 3 de Primera de Juan, así es que él dice, todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Así de tajante puede ser el apóstol Juan, aunque es raro en él, pero de alguna manera pues está hablando de algo tan importante que no da pie a dudas, aunque pudiera decir pues el amor lo puede todo, ¿no? Pero el apóstol Juan nos muestra el que no hace justicia, no ama a su hermano, entonces no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, por eso el apóstol Juan nos va mostrando la importancia que el amor fraternal es algo tan distintivo cuando nosotros hemos nacido de nuevo. Otra de las cosas es que el amor fraternal, de una u de otra manera, pues es ese mandamiento de parte de Dios, un mandamiento nuevo. ¿Por qué lo pone nuevo? Porque la gente en su momento pues ya tenían esa idea del decálogo, de las leyes que estaban puestas. Entonces, como que ellos ya tenían ese sentido.
hablar de un mandamiento nuevo, entonces como que ya habría el panorama para que ellos pudieran recibir, dejando a un lado tal vez preceptos ya establecidos o aprendidos de memoria. Por eso el apóstol Juan, pues en el verso 11 de capítulo 3 de Primera de Juan, porque este es el mensaje que habéis oído, dice, desde el principio, que de alguna manera lo habíamos tal vez dejado o no lo habíamos visto en su profundidad, pero el apóstol Juan por eso lo recalca y dice que nos amemos unos a otros. Varias veces los apóstoles habían oído de este mandamiento de labios de nuestro Señor Jesús. En la última noche que pasó con ellos, cuando está él sentado a la mesa, y que nosotros lo conocemos, ¿no?, como la institución de la Santa Cena o la Cena del Señor. El Señor les dijo ahí en Juan capítulo 13, versos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy. Aunque ya les había hablado de alguna manera, pero se los había mostrado acerca del amor, se los había dejado ver, pero ya esto es algo que establece, algo que tiene que estar ahí en la mente como algo que se tiene que hacer. Por eso habla de un mandato, algo que no tiene discusión, no es de que si quiero, no tiene opción para si deseo hacerlo o no. Cuando se habla de mandato es que lo tienes que hacer. Entonces, ya no tienes para dónde hacerte. Es algo que tú tienes que hacer. Que os améis unos a otros, dice el Señor. Y entonces pone la característica con lo que nosotros nos tenemos que basar. No lo puso como tu padre o tu madre te ha amado, no como tu hermano te ha amado, no como tu vecino o alguien que tú quieras o respetes. No, dice, como yo os he amado. En su momento tal vez no tuvo ese golpe para que pudiera penetrar en el corazón. Pero cuando vieron a su Señor morir, cuando ven a su Señor resucitado, entonces ese amor que les dijo en su momento, ahora tiene mucho más valor. A veces como palabra, pues sí, ¿no? Y a veces más las mujeres tienen ese sentido de que es que no me has dicho que me amas. Y tienes que repetírmelo no sé cuántas veces, así me dice mi esposa. Y tiene razón, ¿no? Es parte de la relación entre ella y yo. Es que me tienes que decir 300,000 veces al día, me dice. Bueno, sí, te amo, te amo, te amo, te amo. Tal vez a veces con palabra, bueno, sí se siente bonito, pero qué bonito es cuando te lo demuestran, ¿no? Aquí está mi vida, mi amor. Y cuando llegamos con algo especial para ella o para él. Por eso les digo, qué tan importante fue para los apóstoles el hecho de que cuando el Señor les dijo un mandamiento, otra vez otro mandamiento, ya tenemos toda la ley, esto, lo otro, y otro mandamiento. Pero cuando ven al Señor crucificado, resucitado con ellos y diciéndoles toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, viéndolo ascender al cielo, estas palabras entonces ya cobraron más auge. Como yo os he amado, que también dice os améis unos a otros. Y así van a conocer que ustedes me siguen, que ustedes me conocen, que ustedes son los que están aprendiendo. Serán mis discípulos y así los van a conocer si tuvieran amor los unos por los otros. Pero no es la única ocasión en que se los dijo. Más adelante, ahí en Juan capítulo 15, verso 17, el Señor se los vuelve a decir.
Esto os mando, les decía ahí en Juan 15:17, que os améis unos a otros. Así es que si el amor fraternal entre nosotros es tan importante, que el mismo Señor le ha dado la categoría de un mandamiento divino, la pregunta es, ¿lo debo hacer? ¿Lo tengo que cumplir? Se fija cómo ya cuando nosotros también entendemos, ¿no?, que es un mandamiento, ya no hay espacio para la opinión. El apóstol Pablo, quiero que veamos cómo llega al punto acerca del amor, en el que uno mismo se debe considerar deudor. El apóstol Pablo, cuando escribe, por ejemplo, aquí a los romanos, él decía en el capítulo 13, versos del 8 al 10, y precisamente va a tocar este punto acerca del amor. Es el tema en este pasaje, en sus palabras, y dice el apóstol, no debáis a nadie nada. Fíjese bien. Dice, no le debas nada a nadie, pero algo que sí debes considerarte como que le debes, y a veces eso como que no nos gusta, ¿sí? No nos gusta el sentir que le debemos a alguien. A mí no me gusta si yo pido prestado algo así como que de repente pues si estás, ya lo tengo que entregar porque dicen por ahí que en lo ajeno cae la desgracia y entonces ya se lo tengo que regresar o se lo tengo que dar, tengo que pagar. Como que uno no se siente bien. Bueno, esperemos, ¿no? Porque si ya no se sienten bien, entonces ya somos rateros, ¿no? Ya estamos cayendo en ese lado. Pero el apóstol Pablo por eso dice, no debáis a nadie nada. Pero cuando se trata del amor, entonces dice el apóstol Pablo, considérate deudor, sino el amaros unos a otros. Dice, porque el que ama a su prójimo, entonces dice, ha cumplido la ley. Porque dice, entonces lo compara con el decálogo. ¿Por qué? Pues porque mucha gente estaba todavía con ese pensamiento. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier dice otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, dice, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así es que el apóstol es muy consciente de lo que sucede. El apóstol nos muestra qué tan importante es que nosotros tengamos en conciencia el hecho de el amor. Porque es un mandato de Dios para nosotros. Y por eso el apóstol Juan, de alguna manera, pues tenía esto en mente, el decir, hijitos, amaos los unos a los otros. Otro de los conceptos que tenemos que considerar es que el amor fraternal es exclusivo de los hijos de Dios. Y eso es algo maravilloso para cada uno de nosotros. Esto nos debe hacer sentir dichosos, privilegiados, con el hecho de que sea parte importante y exclusivo de los hijos de Dios. Por eso el apóstol decía en los versos 12 y 13, de ahí de primera de Juan, capítulo 3, el apóstol Juan decía, o ponía este ejemplo, él decía, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así es que, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. ¿Por qué? Porque no hay amor. El amor fraternal es exclusivo de los hijos de Dios.
Los que son del maligno, pues no pueden sentir este amor. Por eso puso ese ejemplo de Caín. No tuvo ese amor por su hermano, sino que lo consumió el egoísmo, la envidia. No pudo o no podía en él existir el amor en su vida. En su mente y en su corazón, de alguna manera no le daba para que estuviera el amor fraternal, el amor por su hermano. Solo pensaba pues en él mismo. Por eso el apóstol Juan lo ilustra o de alguna manera trata de ayudarnos a entender con la vida de Caín, quien de alguna manera por ser del maligno dice mata a tu hermano, mata a su hermano. Así es que las personas del mundo y que no son hijos, no son hijas de Dios, pueden sentir afecto, pero no el verdadero amor fraternal. El verdadero amor filial, el verdadero amor fraternal, es el que simplemente se da. Es ese amor que no pide nada a cambio. Es el que inspira el Espíritu Santo. Por eso no se puede experimentar aquellos que no son de Dios, aquellos que son del diablo, pues son de alguna manera no tienen esa capacidad. Y tan solo veamos a los discípulos del primer siglo. Teniendo cerca a Saulo, aquel que había ido a Damasco para encarcelar, para tratar de deshacer aquella reunión que había entre los creyentes. Pues de alguna manera todos los discípulos que estaban en Jerusalén dudaron que realmente ese hombre, ese joven Saulo, se hubiera convertido. Porque ellos no concebían que al menos se le hubiera aparecido el Señor y que él ya se hubiera convertido. Así es que de alguna manera pues Bernabé tuvo que aparecer para explicarles lo que había sucedido. Y entonces de alguna manera pues ellos lo amaron. Primero le tenían miedo, no lo aceptaban, lo dudaban, pero también la Escritura nos dice que ellos lo amaron. De tal manera que podía estar ahí con ellos. Ahí en Hechos capítulo 9, versos 28 y 29 dice la Escritura, y estaba con ellos, dice, en Jerusalén. Él ya había predicado en Damasco, ya había hablado, ya había tratado. De hecho, aquí pues él había tenido que escapar porque los judíos ya estaban listos para deshacerse de este hombre que empezaba a ser molesto. ¿Sí? Los judíos ya estaban listos para ejecutarlo, así es que lo tuvieron que bajar por la pared. ¿Por qué? Porque si no, los judíos ya estaban tapándole las salidas para a eliminarlo. Así es que llega a Jerusalén y ellos pues no como que no dudaban, pero al fin y al cabo dice la Escritura que lo amaron. ¿Por qué? Dice, ahí estaban ahí con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Ya no dudaban. A alguien que de alguna manera en su momento o en un instante sentían miedo y tal vez hasta desprecio, dice, ahora lo amaron porque podía entrar y salir sin ningún problema. Y Saulo, pues él lo que tenía que hacer, él lo estaba haciendo. Porque él hablaba, dice la Escritura, con ese denuedo, en el nombre del Señor. Y entonces, pues, intercalaba sus opiniones, disputaba, dice, con los griegos. Pero estos, dice, procuraban matarle.
Los que son del mundo, pues de alguna manera se levantan unos contra otros. ¿Por qué? Porque ellos persiguen pues intereses mezquinos. Y es ahí donde a veces da pie a las tragedias que pasan en la vida. Los que son del mundo aborrecen, pero algo característico de los que son de Dios, por eso aman. Y es algo exclusivo de los que siguen y buscan hacer la voluntad de Dios. Nosotros como hijos de ese amoroso Padre Celestial, podemos amarlo así como Él, porque su amor ha sido derramado en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol Pablo decía ahí en Romanos capítulo 5, verso 5, el apóstol Pablo dice, y la esperanza no avergüenza. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así es que el que es de Dios, el que es hijo de Dios, puede amar, porque es algo exclusivo de un hijo de Dios. Entonces, se fija por qué es tan distintivo y característico el amor de Dios. El amor fraternal es algo que emana. No se puede esconder, no se puede detener ni limitar. ¿Por qué? Porque es algo característico y es algo que nosotros entendemos que se tiene que hacer, porque es un mandato también de Dios. Otra de las características es que el amor fraternal es una característica de la salvación. Por eso el apóstol Juan dice aquí en los versos 14 y 15, él decía, nosotros sabemos, ¿sí? Entonces habla de los hijos, los creyentes, los que hemos sido bautizados, los que ya somos cristianos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros ya entendemos porque estamos dentro de la salvación. ¿Por qué? Porque amamos a los hermanos. ¿Sí? Hemos pasado, dice, de muerte a vida, ya lo sabemos, lo conocemos, tenemos ya la salvación y es parte de nosotros. Y algo característico que se va a mostrar, que se va a dar, es que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Aquel que aborrece a su hermano. ¿Llegaremos a tal grado? ¿Podríamos llegar nosotros a aborrecer a nuestro hermano? Sí. Híjole, somos humanos. Imagínense cómo nos ve el Señor si nosotros llegamos a aborrecer a nuestro hermano. ¿Cómo nos ve? Como homicida. ¿Mm? Imagínense, y son hermanos. Ahora a veces en nosotros en la iglesia, que no tenemos más relación que pues de amistad, ¿podríamos llegar a aborrecer a nuestro hermano? Por eso dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
Lo que nos está diciendo el apóstol Juan es que cada uno de nosotros podemos darnos cuenta acerca de que si somos salvos o no, si tenemos esa vida eterna, si el amor fraternal está en nosotros, porque es algo característico de Dios. Es algo que Dios nos mostró a nosotros. ¿Son salvos? Si viene el Señor, ¿se van con Él? ¿Sí nos vamos con Él? Y fíjense que muchos cristianos a veces dudan. ¿Por qué? Porque sabe lo que hemos hecho. Sabemos lo que hemos hecho. Muchos no están seguros de su salvación. El apóstol Juan por eso nos habla y puso ese ejemplo de alguna manera en mostrándonos cuán importante es el amor, para que cada uno de nosotros podamos alejar de nuestra vida todo aquello que no cabe en una vida o en una persona que sigue, aprende, imita los pasos de su Señor. Dios nos ha salvado de todos nuestros pecados pasados, aquellos que nos estorbaban para poder caminar. Por eso el apóstol Juan trata de ayudarnos a entender cómo este amor hacia nuestros hermanos es de vital importancia cuando dice, por ejemplo, más adelante en el capítulo 4, versos 20 y 21, lleva esta idea acerca del amor hacia los hermanos, hacia la iglesia. Y entonces él dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, entonces es mentiroso. Pues el que no ama a Dios, el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso establece y dice, y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Por eso el apóstol, cuando él decía en los versos 14 y 15, nosotros sabemos, ya tenemos este conocimiento de parte de Dios. No es algo nuevo, no es algo que apenas se nos esté diciendo, porque Él ya lo establecía y lo mostraba, que el Señor ya lo venía diciendo a sus discípulos, un mandamiento nuevo. Así es que cada uno de nosotros tenemos ese conocimiento. Por eso tenemos la seguridad y la confianza de que somos salvos si ese amor se puede mostrar. Y la última característica que nos muestra el apóstol Juan en su escrito es que el amor fraternal nos lleva al servicio. Por eso él decía en los versos 16 al 18, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y es ahí donde a veces pues uno pone, en verdad tengo que.
¿Cómo puedo mostrar el amor? Nada más con un Dios te bendiga. Tal vez nada más es de palabra. Y el apóstol Juan nos dice, no, esto es con obra, esto es con hecho, esto es con acción. Y entonces por eso dice en el verso 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Se fija cómo ya no solamente es el hecho de decir, sino es de hacer. No amemos, dice por eso en el verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El amor fraternal debe expresarse. Así como el Señor lo expresó dando su vida por cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Juan muestra que los cristianos debemos manifestar el amor fraternal y algo que pues lo trajo precisamente de su Señor, dando la vida por nuestros hermanos, sirviéndole con los bienes que nosotros podamos tener. Por eso podemos amarlos de hecho y en verdad. El Señor Jesús amó a la iglesia antes de que existiera. El Señor Jesús ama a la iglesia a pesar de nuestras grandes deficiencias, imperfecciones. Cristo ama a la iglesia no porque sea perfecta, sino porque de Él es el amor. Él amó a la iglesia desde antes de la fundación del mundo. Por eso su amor es acción. Su amor se mostró en acción. Y la iglesia debe demostrar ese mismo amor que mostró su Señor. Necesitamos mostrar ese ejemplo que el Señor nos mostró. Y el apóstol Pablo usa un pequeño ejemplo, tal vez el amor más fuerte, podríamos llamarlo así. Es el amor entre esposos, cuando hay ese amor. El apóstol Pablo, para hablar acerca del amor de Dios o del Señor hacia nosotros, por eso tomó este ejemplo. Maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El amor fraternal debe expresarse no solo con palabras, sino con hechos. Por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos en consideración el amor fraternal como algo que nos debe de distinguir todos los días. ¿Para qué? Para que entonces el mundo pueda conocer a Dios a través de nuestro amor. Dios les bendiga. Dejo el lugar.